TEL de TUED, Teleeducación para el Desarrollo. Vamos a presentar el seminario taller Metodologías de Intervención Comunitaria para la Prevención del Consumo de Drogas. Soy el magíster Jorge Shimabukuro, quien tiene a cargo esta presentación. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de los conceptos básicos en prevención frente a las drogas y otras conductas de riesgo. Los contenidos temáticos que vamos a desarrollar en esta oportunidad giran en torno a la salud integral, a la prevención, en el cual trataremos los temas vinculados con los modelos de prevención, los ámbitos en los cuales se van a aplicar estas estrategias de prevención y también vamos a tratar el tema sobre la investigación en drogas, lo que son las sustancias psicoactivas, la definiremos y veremos una breve clasificación. Adicionalmente, también conoceremos los indicadores que hacen referencia al consumo de drogas y brevemente el abordaje psicológico que implica la evaluación y el tratamiento. Empezaremos diciendo que la salud integral la podemos definir en función a que la salud podemos entenderla como un estado de bienestar físico, mental y social, es decir, es biopsicosocial, y no solamente como una ausencia de enfermedad. En ese aspecto, la salud integral implica entonces un concepto amplio y que sin lugar a dudas es inseparable del concepto de la salud mental, que evidentemente está incluida dentro de la salud integral. La salud mental entonces implicaría la capacidad que poseen las personas, todas las personas, para poder adaptarse críticamente a su entorno o a su medio, manejando convenientemente o adecuadamente todos aquellos factores que podemos considerarlo como factores estresantes. Por lo tanto, podríamos señalar en cuanto a la salud mental que se destaca también aquellas habilidades para poder participar de manera activa en un entorno social. También podemos añadir que es aquella capacidad que se posee para poder disfrutar y actuar de manera solidaria. ¿Qué significa la prevención? Ya hemos ido definiendo brevemente lo que es la salud integral, la salud mental, pero ¿qué significa prevención? Fundamentalmente, cuando hablamos de prevención, estamos haciendo alusión a aquel proceso para poder modificar o para poder mejorar algo. ¿A qué nos estamos refiriendo entonces? Fundamentalmente a la calidad de vida, a poder de pronto incrementarla, mejorarla, ¿no? O hacerla más sólida. Para ello entonces tenemos que hacer una breve recordación en función a lo que es la formación integral. ¿Y qué es formación integral? Fundamentalmente aquella que vamos a recibir cada uno de nosotros, o que hemos recibido, en cuanto a la pauta de crianza, a los estilos de crianza, al entorno en el cual nos podemos ir desenvolviendo. Y que nos permite haber incorporado una serie de recursos, como por ejemplo el autocontrol, que es una capacidad que podemos ir desarrollando, ¿no? Que nos permite también tener capacidad de tolerancia, que nos permite de pronto mejorar nuestra propia autoeficacia, ¿no? Y que finalmente permiten generar una resistencia colectiva ante las posibilidades de que se presenten o se generen situaciones de riesgo, ¿no? Entonces, básicamente a eso hacemos referencia con el significado de la prevención. Prevención, entonces, no solo hacemos referencia como un mensaje que se debe de multiplicar o que se debe expandir, sino como una intervención en diferentes espacios sociales o psicosociales. Entonces, en este entorno, en este contexto, es importante interpretar el concepto de prevención entendiéndolo como el modo de anticiparse a un daño o un perjuicio, el accionar para evitar que algo que no queremos ocurra. Entonces, repito, es importante interpretar el concepto de prevención
entendiéndolo como aquel método, aquel modo de podernos anticipar a la posibilidad de la ocurrencia de un daño o de algún tipo de perjuicio a la salud, se entiende, ¿no? Y cuyo accionar sirva más bien para evitar que eso que puede ser un riesgo a la salud se pueda evitar o se pueda postergar. En esta línea de prevención hacemos referencia entonces también a las adicciones, ¿no? Es una línea de prevención importante que no podemos descuidar y que tiene que ver con lo que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Se interpreta entonces como un conjunto de acciones, de actividades que están orientadas, que están encaminadas de manera ordenada, de manera sistematizada, para promover la salud de las personas, para además reducir o minimizar todas aquellas posibilidades o probabilidades de que pueda surgir o que pueda aparecer algún tipo de dificultad o problema que esté vinculado o que esté relacionado con el consumo de sustancias o alguna actividad o comportamiento de tipo adictivo. O sea, no solamente hacemos referencia al consumo de alguna sustancia, sino también a algún comportamiento que podría ser adictivo. Podemos señalar, por ejemplo, el juego, ¿no? Como juego patológico. Para ello, entonces, desde el punto de vista de la prevención, tenemos que hacer alusión a algunos ejes que se consideran que son parte de la prevención o denominados también como ejes preventivos. Un elemento fundamental que no podemos dejar de lado es la resiliencia. Seguramente la mayoría de nosotros conoce el término, ¿no? El término de la resiliencia, o también se le conoce como la resurgencia, que vendría a ser aquella capacidad que cada una de las personas poseen y que a veces de pronto no lo reconocen y que tienen que ser también de una manera incentivado, motivado, trabajado, ¿no? Es una capacidad que posee una persona o un sistema social para poder, digamos en términos sencillos, ¿no? Para poder salir a flote, ¿no? Es decir, poder vivir de una manera digna, poder desarrollarse de manera positiva, a pesar de que puedan existir algunas o ciertas condiciones adversas, ¿no? Condiciones de vida difíciles, que sin embargo, al activarse esta capacidad denominada de resiliencia, ¿no? Que es un recurso de afrontamiento, ¿no? Pueda la persona sobreponerse de manera socialmente aceptable. Otro de los ejes preventivos que son importantes también conocer y reconocer, ¿no? Se consideran aquellas habilidades que las personas pueden ir desarrollando y que justamente son habilidades para poder hacer frente a las diferentes circunstancias que ofrece la vida. Entonces, cuando hablamos de hábitos saludables, lo hacemos desde el concepto de las habilidades para la vida, ¿no? Incluye también allí, por qué no decirlo, habilidades sociales, ¿no? En el marco, en este caso, planteado por la OMS, la División de la Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud, consideradas también como aquellas destrezas psicosociales que son relevantes, que son trascendentales para la promoción de competencias de naturaleza psicosocial, tanto para los niños, ¿no? Incluye entonces género, ¿no? Niños, niñas y también jóvenes, ¿no? Que de alguna manera también es población vulnerable que hay que atender, ¿no? Y que tiene que incentivarse justamente esta propuesta de desarrollar habilidades para la vida. Otro componente como eje preventivo son los estilos de vida, ¿no? Pero hablamos de estilos de vida saludables, ¿no? Pero también podríamos señalar de que existen estilos de vida disfuncionales o que se alejan de lo deseable. Entonces los estilos de vida cumplen de alguna manera un propósito importante, y que si los estilos de vida son estilos de vida adaptativos, funcionales o saludables, lo alejan de aquellos peligros o aquellos estímulos que pueden considerarse como de riesgo o de alto riesgo. Entonces hay un eje ahí que los va a contraponer entre lo que son estilos de vida saludables y las conductas de riesgo.
Todo ello aplica hacia condiciones de vida que van a ser interactuadas también con el entorno social en el cual la persona se desarrolla. Por lo tanto, para que sea efectivo los estilos de vida saludables, estamos hablando de cómo se van a desarrollar las actitudes hacia la salud. Lamentablemente, muchas veces las actitudes hacia la salud no siempre son las más idóneas, las más adecuadas, ¿no? Hay que reconocer también entonces de que es una tarea que está pendiente y que se tiene que seguir fomentando. Actitudes positivas hacia la salud, ¿no? Por otra parte, incentivar lo que se conoce como los valores, ¿no? Hacia la salud. Entonces hay un encadenamiento entre las actitudes hacia la salud y los valores, ¿no? Que deben hacerse presentes hacia la salud, ¿no? Valores positivos hacia la salud. Evidentemente, si existen actitudes hacia la salud y valores hacia la salud, entonces se van a generar conductas positivas, conductas adaptativas o funcionales hacia el concepto de la salud. Entonces, eso es lo que pretende, lo que busca con los estilos de vida saludables, que evidentemente son incompatibles con cualquier tipo de conducta de riesgo que puede estar en este caso en particular vinculado con las adicciones, consumo de drogas o algún tipo de comportamiento que lo oriente a la persona hacia alguna adicción. Otro eje preventivo importante, ¿no?, que se enlaza con lo que ya hemos ido comentando, es la necesidad de ir fomentando un proyecto de vida que se transforme paulatinamente en el plan de vida de la persona. El hecho de ser joven, ser adolescente o ser un niño, probablemente sea considerado como un reto, ¿no? Probablemente sea una aventura. Mientras más joven se es, mientras se es adolescente, podemos de pronto pretender apoderarnos del mundo, ¿no? Creer que tenemos la razón o que seguramente podemos resolver todos los problemas. Todos hemos sido seguramente en algún momento adolescentes y hemos tenido esas pretensiones. Entonces, el ser adolescente, el ser joven, es un reto, pero también se convierte en una oportunidad, ¿no? En una oportunidad que puede resultar siendo ambivalente porque podría ser una puerta abierta hacia el futuro o podría convertirse en una puerta abierta hacia conductas desadaptativas, ¿no? Pensemos entonces como proyecto de vida en una puerta abierta hacia el futuro y hacia la vida adulta en cuanto a la posibilidad de que el joven, el adolescente, decida, ¿no?, lo que puede ser y lo que va a hacer con respecto a él hacia el futuro, ¿no? Se le va a proponer y va a recibir la oportunidad de poder tomar decisiones que a veces le resultan siendo difíciles para el adolescente, ¿no? Muchas veces reaccionan de manera más bien impulsiva, ¿no?, y pueden equivocarse. Entonces, la oportunidad de decidir entre lo bueno y lo malo va a ser fundamental. Y en función a ello, decidirá entre el éxito o el fracaso. Es una oportunidad que brinda la vida para poder forjar metas, incluso soñar, planificar, ¿no?, tener objetivos en la vida, aprender y tomar algunos riesgos, desde el punto de vista positivo me refiero, lo cual implica sí asumir necesariamente responsabilidad, ¿no?, con vigor, con entusiasmo, con actitudes positivas, ¿no?, y con visión de futuro. Todos en alguna forma hemos tenido que establecer, elaborar, plantearnos un proyecto de vida, ¿no?, desde la elección de una carrera de repente a otros aspectos que pueden ser para cada uno importantes. ¿Qué tipos de prevención y actividades preventivas podríamos de pronto realizar? Hay que tomar en cuenta y recordar que existen 3 niveles, ¿no?, cuando hablamos de prevención. Una prevención denominada primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. Cuando hablamos de prevención primaria, hacemos referencia a un conjunto de actividades que están orientadas fundamentalmente hacia la promoción de estilos de vida sanos o saludables,
y ya hemos hecho mención hace un instante, ¿no?, con respecto a ello. También, dentro de lo que corresponde a esta prevención primaria, ¿no?, hay un elemento fundamental que sí corresponde desarrollar por parte de cada uno de los que son promotores, ¿no?, que viene a ser la educación para la salud. Un conjunto de actividades, estrategias, ¿no?, para poder alcanzar información, ¿no?, para poder alcanzar mensajes, ¿no?, que permitan que la persona pueda romper con la ignorancia o con la desinformación que usualmente puede estar aconteciendo en su entorno, o de repente porque el joven aventurero está visitando páginas web, etcétera, sin ningún tipo de orientación previa, ¿no? Y eso podría traer más bien serias consecuencias, porque no está encontrando información, sino más bien desinformación, ¿no? Otras actividades que hay que tomar en cuenta dentro del campo de la prevención primaria tiene que ver con cuáles son las alternativas que se le pueden proponer al adolescente en cuanto al uso de su tiempo libre, ¿no?, un uso apropiado de su tiempo libre, ¿no?, que permita, a través del uso apropiado del tiempo libre, un desarrollo personal y social mucho más consistente, ¿no? Entonces, todas esas tareas o actividades están inmersas dentro del campo de la prevención primaria. Por lo tanto, resulta siendo trascendental, resulta siendo de suma importancia, ¿no?, prestar atención a este primer nivel, ¿no?, que es la prevención primaria. No podemos entonces descuidarla, ¿no?, sino más bien hay que fortalecerla, ¿no?, porque caso contrario, nos vamos a ir envueltos en la aparición o el surgimiento de algunas dificultades que vamos a tener que necesariamente atenderlas, ¿no? Y para eso se activaría un segundo nivel, que es el denominado la prevención secundaria. En este caso, ya estamos de pronto en la necesidad de realizar lo que se denomina una detección precoz, ¿no?, que es una suerte como de triaje, ¿no?, para tratar de ir ubicando algunos casos que pueden empezar a generar algún tipo de problema personal y hacia la sociedad, ¿no? Seguramente que las tareas en este segundo nivel van a estar dirigidas a las escuelas, a algunos grupos parroquiales, grupos de jóvenes, ¿no?, casas de la juventud, por ejemplo, donde se pueda brindar orientación, donde se pueda brindar consejería, ¿no? Entonces estamos hablando aquí de una prevención secundaria donde ya entra algunas actividades que son algo más intensas, ¿no?, que en la prevención primaria, y con objetivos definidos, que ya es orientar o aconsejar a aquella persona, en este caso niño o adolescente, que podría estar acercándose de manera peligrosa a algunos factores de riesgo, en este caso algunos comportamientos que lo puedan llevar a generar adicción, ¿no?, o coquetear de repente con algún tipo de sustancia o comportamiento adictivo. Y finalmente, en la prevención secundaria, si detectamos precozmente algún caso en el cual haya un acercamiento a algún tipo de comportamiento adictivo, entonces se activa la transferencia, es decir, la necesidad de tener que derivar, ¿no?, esos casos para que pueda ser tratado oportunamente y que esto no se complique tanto para él mismo como para su entorno, su familia, su comunidad, etc., ¿no? Pero las cosas lamentablemente suelen complicarse un poquito, somos conscientes de ello, y por lo tanto hay un tercer nivel que se denomina la prevención terciaria. En este caso ya es un tratamiento, ¿no?, la que tiene que ponerse ya en práctica, ¿no? Hay que preocuparse entonces por brindar la mejor asesoría, la mejor atención desde el punto de vista personalizado, individual, a la familia, de pronto buscar activar mecanismos grupales, ¿no? Pero en primer lugar, fundamentalmente lo que se busca es que la persona pueda estar en un nivel en el cual no se ponga en riesgo la salud de la persona. Entonces tiene que entrar en un proceso de desintoxicación, ¿no? Ya existen mecanismos
ampliamente conocidos, ¿no? Que puede ser a través de un internamiento, puede ser a través de pronto de una clínica de día, a través de un proceso ambulatorio, etcétera, ¿no? Que lleve a que a través de un procedimiento, en este caso médico, ¿no? Se pueda lograr la desintoxicación de la persona y poder luego trabajar en paralelo, ¿no? Porque es una actividad en el cual van a tener que confluir diferentes actores, ¿no? En cuanto a la manera como se va a hacer el abordaje o el tratamiento del caso. Entonces, una vez desintoxicada la persona, se tendrá que implementar, ¿no? Además de un tratamiento farmacológico o psicofarmacológico, una terapia individual, una terapia familiar, ¿no? Que es la terapia básicamente orientada hacia las adicciones, ¿no? Para en un momento prudente, ¿no? Empezar las labores de la reinserción social. ¿Cuáles son los ámbitos de aplicación entonces las actividades de tipo preventiva? A nivel personal, ¿no? Podríamos nosotros señalar que hay una definida identidad personal con un adecuado nivel de autoconcepto y autoestima. ¿Qué es lo deseable, ¿no? En cuanto a lo que quisiéramos nosotros poder encontrar en las personas, en los adolescentes? Que posean una definida identidad personal, ¿no? Y ello permita también el desarrollo de un nivel de autoestima y autoconcepto lo más idóneo posible. También, a través de una serie de actividades en prevención primaria, ¿no? Poder lograr en estas personas, en estos jóvenes, ¿no? Un conjunto de habilidades para que puedan facilitarse en ellos, ¿no? La toma de decisiones, ¿no? Que puedan ser independientes, que tengan autonomía, pero sobre todo responsabilidad en cuanto a esa toma de decisiones, que no sea una toma de decisiones impulsiva, sino más bien meditada, en función a sopesar de pronto, como si fuese una especie de balanza imaginaria, aquellos aspectos que sean favorables y aquellos aspectos que de pronto podrían perjudicarlo, de tal manera que la toma de decisiones sea mucho más pensada, ¿no? Que una reacción netamente impulsiva o emocional, ¿no? También buscar que se logre un manejo de alternativas saludables para poder superar o sobreponerse a un conjunto de sentimientos encontrados, sentimientos negativos o perturbadores que pudiesen estar apareciendo, sobre todo en la etapa adolescente. Y la práctica de alternativas saludables, ¿no? Como por ejemplo la recreación, el deporte, ¿no? El poder compartir, ¿no? O utilizar de manera productiva, ¿no? El tiempo libre que puedan tener. A nivel familiar, lo que se pretende incentivar es un adecuado clima de confianza y de seguridad que, como bien sabemos, muchas veces esta se ve resquebrajada, ¿no? Por diferentes motivos, diferentes razones, ¿no? Y lo que se necesita es devolver un clima de confianza, ¿no? Y que permita también ese clima de confianza brindar seguridad para poder expresar de una manera mucho más adecuada, ¿no? Las ideas, los sentimientos, es decir, una comunicación de tipo asertivo, ¿no? Que las normas que se puedan aceptar y que se puedan practicar, ¿no? Sean valoradas como parte de la necesidad de estar organizados, de estar de pronto en armonía, ¿no? Lo cual permita una mejor convivencia, una convivencia adecuada, que permita generar oportunidades para el desarrollo de las habilidades y para la toma de decisiones. Entonces esto implica tener modelos de vida positivos, ¿no? Quizás sean los padres, tutores, etc., ¿no? Además de lo que ya hemos mencionado, una práctica de alternativas saludables, ¿no? En este caso integrados, ¿no? En el entorno familiar. Un poco difícil a veces, pero se hacen los espacios, ¿no? Pues un domingo de repente, un día feriado, un día festivo, en donde se pueda compartir de manera familiar. A nivel escolar, que también es un ámbito de aplicación importante que no podemos dejar de mencionar, las instituciones educativas
se constituyen en un contexto de desarrollo y de fortalecimiento de un conjunto de factores preventivos, ¿no? Porque facilitan el desarrollo de hábitos, de actitudes, de conductas para la protección y defensa de la salud integral. Fomenta la práctica de alternativas saludables, que se contrapone a las conductas adictivas o el uso indebido de drogas. La superación de barreras y la solución de conflictos también se van a ver fomentadas, ¿no?, en este espacio que es el nivel escolar, ¿no?, y fomenta convivencia, relaciones interpersonales, ¿no?, que pueden oponerse incluso a lo que vamos observando en los últimos tiempos, que es el bullying. Superación de barreras, solución de conflictos, ¿no?, en las relaciones interpersonales, el mejoramiento de la autoestima, controlando conductas que sean de pronto desadaptativas, ¿no?, como por ejemplo los insultos, el ridiculizar o poner apodos, ¿no?, que es lo que estábamos comentando con respecto al bullying. Y aplicación de métodos y técnicas que promuevan más bien el desarrollo de los aspectos críticos, que haya un fomento de una acción reflexiva, ¿no?, la creatividad, por ejemplo, ¿no?, que son aspectos que van a verse trabajados de manera mucho más formal a nivel de la escuela. Dentro de esa estrategia de prevención mencionaremos la prevención universal, que es la que llega a la población de manera general sin ningún tipo de distinción. Ese es un nivel de prevención que propone fortalecer valores, actitudes, conocimientos, habilidades, etc. La prevención selectiva está orientada más bien a grupos o subgrupos de la población que están identificadas con un mayor riesgo de problemas de salud. De pronto se ubican personas que son hijos de repente de personas que consumen drogas, por ejemplo, ¿no?, o que tengan problemas de rendimiento escolar del alumno, ¿no? Entonces es una prevención ya de tipo selectiva. Una prevención indicada, por su parte, está destinada ya a grupos concretos, ¿no?, de pronto de personas que ya tienen un problema, ¿no?, que son consumidores o tienen un problema de comportamiento, que lo lleva a desarrollar conductas de alto riesgo, ¿no? La prevención específica, ¿no?, que es aquella donde la intervención se dirige de manera clara y concreta, de manera explícita, ¿no?, a influir en cuanto al tema del uso o abuso de drogas, ¿no? Y la prevención inespecífica es aquella que trata de alterar el consumo indirectamente a través de programas o de actividades, ¿no?, que de pronto aparentemente no están conectadas, ¿no?, como por ejemplo el uso adecuado del tiempo libre, actividades deportivas, ¿no?, desarrollo de autonomía personal, etc. O sea, el objetivo fundamental entonces es eliminar aquellos factores o condiciones que vayan a favorecer la aparición de conductas de riesgo fundamentalmente. Muy bien. Todo esto que estamos mencionando con respecto a las actividades preventivas se apoya en un conjunto de esfuerzos mancomunados, ¿no?, que están orientadas al desarrollo de la investigación. Sin investigación, probablemente todo lo que se pueda desarrollar o avanzar o proponer no podría ser desarrollado de manera conveniente. Estaríamos un poco nadando en el vacío. Los estudios nacionales procedentes de encuestas en hogares más representativos en nuestro medio datan desde fines de la década del 70, ¿no?, y hasta la actualidad. Se ha podido apreciar de que hay algunos consumos específicos, ¿no?, como por ejemplo el alcohol, ¿no?, o el tabaco, que son drogas legales, que sin embargo pueden abrir puertas a otro tipo de drogas, ¿no?, como lo podemos ver acá a continuación, ¿no? Alcohol, tabaco, ¿no?, que son drogas legales que tienen un porcentaje bastante alto, ¿no?, pero que luego pueden constituirse, repito, en una especie de abrir puertas, ¿no?, para el uso de otras sustancias como la marihuana, la cocaína, la pasta básica, ¿no?, y últimamente ahora drogas de diseño como el éxtasis, por ejemplo, ¿no? Esto es una lámina que está presentando la prevalencia de vida, ¿no?, en el año 2010. Bueno, cuando hablamos de drogas, básicamente estamos señalando de que es toda aquella sustancia que cuando se incorpora en el organismo, por cualquier vía de administración que ésta pueda hacer, produce una alteración, un cambio, un tipo de modificación
en el funcionamiento del sistema nervioso central principalmente, ¿no? Y este puede crear dependencia, ya sea física o psicológica, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud. Y sustancia psicoactiva, ¿no? Es un tipo específico de droga, ¿no? Que tiene la particularidad que puede atravesar la barrera hematoencefálica, ¿no? E introducirse en el sistema nervioso central y provocar también cambios importantes a ese nivel y que van a ocasionar daños específicos a sus funciones. La podemos clasificar por su origen, por su forma de uso, por su efecto en el sistema nervioso central o por su situación jurídica, ¿no? Por su origen ya sabemos son naturales, semisintéticas, sintéticas. Por la forma de uso pueden ser sociales, folclóricas, terapéuticas, inhalantes, etc. Por sus efectos en el sistema nervioso central se conoce que pueden ser estimulantes, depresoras o alucinógenas, ¿no? Y por su situación jurídica, legales o ilegales. La adicción, fundamentalmente, podemos considerar como una necesidad imperiosa de consumir droga, ¿no? Y no ser capaz la persona de poder moderar o frenar su consumo o eliminarlo, ¿no? Viene determinada por fenómenos psicológicos y físicos, y esto hace que la persona tenga que consumir dosis cada vez más altas, ¿no? Para tratar de conseguir los efectos iniciales del primer consumo. Y esto va a generar evidentemente un conjunto de síndromes físicos, ¿no? Que pueden incluso conllevar la muerte de la persona. La dependencia psicológica ocurre cuando la sustancia tóxica se integra en el metabolismo del cuerpo y la persona va a empezar a depender de la sustancia, ¿no? Para poder sentirse mejor. La dependencia física se va a dar con el uso continuo de la droga, ¿no? Y afecta funciones del organismo básicamente, ¿no? Entonces, esto va a provocar que si la persona pretende dejarlo, va a sufrir malestares graves desde el punto de vista físico. Los indicadores de consumo, según Washington, propone 4 criterios para distinguir cuando el consumo de una droga o alguna adicción está presente, ¿no? Que puede ser cualquier tipo de conducta adictiva, ¿no? Y que finalmente se convierte en eso, en una conducta adictiva, ¿no? Dentro de los indicadores del consumo vamos a encontrar la obsesión, la pérdida de control, las consecuencias evidentemente negativas que esta trae, ¿no? Y la negación, que es uno de las formas como el consumidor defiende, ¿no? Defiende su adicción. Para poder intervenir en estos casos va a ser necesario hacer una evaluación de la persona que tiene un problema adictivo, ¿no? Es muy parecido a las evaluaciones psicológicas que conocemos, donde hay que hacer una anamnesis, una historia de vida, un examen mental, ¿no? Y probablemente una evaluación con pruebas psicológicas para arribar a un diagnóstico y un pronóstico probable, ¿no? Y los principios generales para el tratamiento tienen que ver con fundamentalmente parar el consumo, ¿no? Ese es un objetivo inmediato, hay que parar el consumo. Y luego vienen una serie de estrategias que están orientadas hacia prolongar la abstinencia, ¿no? Que esta sea crónicamente en el tiempo, que se prolongue la abstinencia, para luego pasar a una siguiente etapa que tiene que ver con la recuperación de la funcionalidad, ¿no? Esos son los principios generales del tratamiento. Muy bien, quiero agradecerles entonces a través de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia la oportunidad de poder dirigirme a ustedes, ¿no? Con esta breve presentación, y espero que pueda ser lo suficientemente clara y que contribuya con su aprendizaje, ¿no? Muchas gracias. Tel de Duet, Teleeducación para el Desarrollo. Vamos a presentar el seminario taller Metodologías de Intervención Comunitaria para la Prevención del Consumo de Drogas. Soy el magíster Jorge Shimabukuro, quien tiene a cargo esta presentación. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de los conceptos básicos en prevención frente a las drogas y otras conductas de riesgo. Los contenidos temáticos que vamos a desarrollar en esta oportunidad giran en torno a la salud integral, a la prevención
en el cual trataremos los temas vinculados con los modelos de prevención, los ámbitos en los cuales se van a aplicar estas estrategias de prevención y también vamos a tratar el tema sobre la investigación en drogas, en lo que son las sustancias psicoactivas, desarrollando, ¿no?, que nos permite también tener capacidad de tolerancia, que nos permite de pronto mejorar nuestra propia autoeficacia, ¿no?, y que finalmente permiten generar una resistencia colectiva ante las posibilidades de que se presenten o se generen situaciones de riesgo, ¿no? Entonces, básicamente a eso hacemos referencia con el significado de la prevención. Prevención, entonces, no solo hacemos referencia como un mensaje que se debe de multiplicar o que se debe expandir, sino como una intervención en diferentes espacios sociales o psicosociales. Entonces, en este entorno, en este contexto, es importante interpretar el concepto de prevención entendiéndolo como el modo de anticiparse, ¿no? Fundamentalmente, cuando hablamos de prevención, estamos haciendo alusión a aquel proceso para poder modificar o para poder mejorar algo. ¿A qué nos estamos refiriendo entonces? Fundamentalmente a la calidad de vida, ¿no?, a poder de pronto incrementarla, mejorarla, ¿no?, o hacerla más sólida. Para ello entonces tenemos que hacer una breve recordación en función a lo que es la formación integral. ¿Y qué es formación integral? Fundamentalmente aquella que vamos a recibir cada uno de nosotros, o que hemos recibido, en cuanto a la pauta de crianza, a los estilos de crianza, ¿no?, al entorno en el cual nos podemos ir desenvolviendo, y que nos permite haber incorporado una serie de recursos, como por ejemplo el autocontrol, ¿no?, que es una capacidad que podemos ir desarrollando, la definiremos y veremos una breve clasificación. Adicionalmente, también conoceremos los indicadores que hacen referencia al consumo de drogas y brevemente el abordaje psicológico que implica la evaluación y el tratamiento. Empezaremos diciendo que la salud integral la podemos definir en función a que la salud podemos entenderla como un estado de bienestar físico, mental y social, es decir, es biopsicosocial, y no solamente como una ausencia de enfermedad, ¿no? En ese aspecto, la salud integral implica entonces un concepto amplio y que sin lugar a dudas es inseparable del concepto de la salud mental, que evidentemente está incluida dentro de la salud integral. La salud mental entonces implicaría la capacidad que poseen las personas, todas las personas, para poder adaptarse críticamente a su entorno o a su medio, manejando convenientemente o adecuadamente todos aquellos factores que podemos considerarlo como factores estresantes. Por lo tanto, podríamos señalar en cuanto a la salud mental que se destaca también aquellas habilidades para poder participar de manera activa en un entorno social. También podemos añadir que es aquella capacidad que se posee para poder disfrutar y actuar de manera solidaria. ¿Qué significa la prevención? Ya hemos ido definiendo brevemente lo que es la salud integral, la salud mental, pero ¿qué significa prevención?